En este vídeo vamos a ver ejemplos de conversión de tipos con variables de tipo fecha. De paso también veremos diferentes ejemplos de uso de funciones con cadenas de caracteres y números. Vamos a abrir el programa dentro de los materiales del curso PG13 funciones fecha 12. Aquí tenemos un ejemplo de una conversión de una variable que es alfanumérica a una variable que va a ser numérica. Esto es un caso común. Lo que vamos a ilustrar aquí es una situación habitual, como puede ser tener una variable que es alfanumérica, pero que puede tener un contenido que realmente es una fecha. Y podemos tener la necesidad de transformarla, ¿no? Es decir, si nos fijamos, esto es simplemente una tabla con una única variable, solamente nos interesa esta variable en este caso, que es una variable que es alfanumérica en su definición en cuanto al tipo, pero en cuanto al contenido sabemos que lo que hay dentro es una fecha. Bien, ¿cómo podemos hacer para transformar esto en una variable de tipo fecha? Eso es lo que vamos a ver. Lo que nos ocurre con una variable de este tipo es que si intentamos aplicar, por ejemplo, una función de fecha, como la función month, esta función no nos va a funcionar. Y no nos va a funcionar porque esto realmente no es una fecha. Es decir, si aplicamos un paso de data en el que la entrada sea la tabla anterior y generamos una nueva tabla intentando crear un campo derivado, esto no nos va a funcionar. Va a intentar aplicar la función month sobre algo que realmente no es una fecha. Es una variable alfanumérica y por tanto no va a funcionar. Vamos a ver lo que nos genera en la tabla de salida. Vemos que el mes se ha quedado con el punto típico de los nulos. Si vamos al log encontraremos el aviso, ¿no?, en el que nos dice que es un dato numérico inválido. Él necesita para un month que le pases un numérico y esto es una variable de tipo texto. Con lo cual, ninguna función que trabaje con fechas va a poder funcionar con esta variable. Y si queremos hacer comparaciones de fechas, o si queremos aplicar una función para transformar esa fecha o formatearla, no vamos a poder hacerlo. Necesitamos que esa variable tenga una fecha. En el siguiente ejemplo, en cambio, con los mismos valores, realmente con la misma fecha, lo que tenemos aquí sí va a ser una fecha. Esto es la función MDI. La función MDI es una función de fechas, te construye una fecha en base al valor que le das al mes, al día y al año. El 3 es el mes, 19 el día, 2018 el año. Y en base a eso, esta función te crea ya una fecha. Esta variable fech sí va a ser fecha, como veremos. Después aplicamos la función day para obtener el día de esa fecha y la función month para obtener el mes. Y finalmente aplicamos un formato. Y vamos a ver cómo todo esto sí funciona correctamente sobre esa variable, puesto que es una variable ya de tipo fecha. Vamos a ver incluso cómo le pone el icono de una variable de tipo fecha, el icono calendario. Aquí lo tenemos, la ha transformado correctamente, ha formateado el día y el mes. Bien, vamos a ver cómo realizar la transformación del caso anterior. Nos interesa que la variable fecha que está dentro de la tabla fecha 1 sea transformada en otra variable que sí sea de tipo fecha. Va a tener que ser una variable numérica, que luego formatearemos a fecha. Vamos a ver diferentes formas de obtener esta transformación. La primera de ellas la vamos a hacer basándonos en el uso de funciones. Vamos a ir utilizando diferentes tipos de funciones que nos van a permitir finalmente conseguir transformar la fecha. Y posteriormente vamos a ver cómo hacerlo de una manera más rápida simplemente aplicando un formato y la función input. Pero de momento vamos a hacerlo de esta primera forma, que puede ser de utilidad conocerla y además nos va a permitir practicar con funciones. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es, tenemos una fecha que sabemos qué fecha es, qué estructura tiene, y lo que queremos es transformarla. Esta es nuestra fecha, 19 del 3 de 2018. El objetivo final va a ser apoyarnos en la función MDI para construir la fecha. Si a la función MDI le podemos pasar el mes, el día y el año, esa función ya nos construirá algo que es una fecha. Por lo tanto, nuestro objetivo puede ser partir
de esta variable que va a entrar aquí como entrada en la tabla, en el set fecha 1, y dividirla. Tenemos que dividirla en partes, sacar la parte del día, la parte del mes y la parte del año. ¿Cómo podemos subdividir una fecha? ¿Cómo podemos subdividir una cadena de caracteres? Bien, tenemos diferentes funciones. Una de ellas es la función substring, que vimos en el apartado de funciones alfanuméricas. Un substring, partimos de una variable, le indicamos la posición inicial y el número de posiciones que tiene que moverse y extrae, por así decirlo, esa subcadena. Es decir, si yo le digo que de la posición 1 coja 2 posiciones, me va a coger claramente el día. Esto es lo que me va a coger. Y eso me lo lleva a una nueva variable. Podemos operar igual con el mes. Para el mes tiene que situarse en la posición 4, 1, 2, 3, 4, y desde la posición 4 avanzar 2 posiciones. Por eso pone substring fecha 4, 2. Y por último, las 4 últimas posiciones que empiezan en la posición 7 se extraen con el último substring, de tal forma que hemos subdividido la cadena en día, en mes y en año. Eso es lo que necesitábamos para la función MDI, pero los argumentos de la función MDI tienen que ser numéricos y el resultado de obtener una subcadena de una cadena es un alfanumérico, es decir, estas variables de aquí son alfanuméricas. Son alfanuméricas porque el resultado de un substring sobre algo que es alfanumérico vuelve a ser alfanumérico, con lo cual necesitamos hacer una transformación de alfanumérico a numérico. Eso es lo que hacemos con la función input, que es la función que vimos para hacer conversiones, concretamente para pasar de alfanumérico a numérico, y existe la función contraria put que pasa de numérico a alfanumérico. Por lo tanto, utilizamos el input para construir unas nuevas variables que sí son numéricas. De forma que tenemos el día, el mes y el año como numérico, se lo pasamos a la función MDI y esto nos construye una fecha llamada fecha 2, que ahora sí que ya es una fecha. Es fecha en el sentido de tipo de dato y de contenido. Vamos a ejecutar el paso data y vamos a ver el resultado. Aquí tenemos nuestra fecha inicial, que era alfanumérico, pero el contenido sabíamos que era una fecha. La hemos subdividido con la función substring, en día, en mes y en año. Posteriormente, hemos construido los numéricos equivalentes a estos alfanuméricos a través de la función input. Por último, estos tres valores se lo hemos pasado en el orden necesario a la función MDI, es decir, el mes, el día y el año, y la función MDI nos construye una fecha. Posteriormente, una operación como obtener el mes de esta fecha puede funcionar correctamente. Bien, de forma que hemos visto cómo el uso de funciones en sus diferentes funcionalidades, como subdividir una cadena, transformar el tipo, crear una fecha con MDI, nos permiten, partiendo de una fecha en un tipo de dato incorrecto como alfanumérico, conseguir ya una fecha en el formato correcto. Esta fecha, como hemos visto, ya la podemos formatear y funciona correctamente. Le podríamos aplicar cualquier función de fecha y va a funcionar. De forma que lo único que necesitamos es conocer cómo está construida la fecha, en qué orden viene, qué separadores tiene, en qué posiciones está cada elemento, y sabiendo las posiciones siempre vamos a poder subdividirla y transformarla en una variable de tipo fecha. Unas veces nos vendrá día, mes, año, otras veces año, mes, día, etc. A veces el año será de dos posiciones, de una posición, y todo eso lo vamos gestionando y creando a través de estas funciones una variable de tipo fecha. El siguiente paso data es equivalente al anterior. Lo único que hace es encadenar funciones. Es decir, yo puedo, como argumento de una función, meter el resultado de otra función. Es decir, aquí la función input que recibe como argumento el resultado de la función substring, y voy anidando funciones. Esto es lo mismo que se puede hacer, por ejemplo, en Excel a nivel de anidación de funciones o en cualquier otra herramienta o bien de bases de datos o de programación. Y el último caso de todos vuelve a ser lo mismo, el siguiente paso data, pero ahora está todo completamente anidado. La función MDI ya lo que va recibiendo es el input del substring para cada uno de los elementos de la fecha. Es decir, aquí estamos metiendo ya en un único paso
todas las transformaciones de funciones necesarias. Se trata de ir anidando funciones. En un primer vistazo cuesta entender lo que estamos haciendo aquí, puesto que hay muchas funciones anidadas, pero viéndolos por pasos se entiende mejor, ¿no? Esta sería, como hemos dicho, una forma de transformar las fechas. Vamos a ver una segunda forma que es más rápida, se basa en formatos de la función input y que nos va a producir el mismo efecto. El siguiente paso data vuelve a tener la tabla inicial como entrada. Recordemos que en la tabla inicial nuestra variable es alfanumérica, fecha 1. ¿Y qué es lo que hace para transformarla? Lo que hace es utilizar la función input. La función input lo que hace es pasar de alfanumérico a numérico. Pero le podemos dar en esa transformación un formato a la entrada para que interprete la variable. Entonces el formato que tiene esta fecha es este formato que estamos dando a la entrada. De tal forma que él hace la transformación de alfanumérico a numérico. Pero ese numérico es el numérico correspondiente a una fecha, aplicando este formato. De tal forma que va a guardar un numérico que realmente es una fecha. Como hemos dicho al inicio de trabajar con fechas, lo que guarda dentro de SAS cuando trata con una fecha es un numérico, que es el número de días transcurridos desde la fecha de referencia, 1 de enero de 1960, hasta la fecha actual. Ese es el numérico que me va a obtener aquí. Esa es la transformación que va a hacer, que yo luego voy a poder formatear o voy a poder aplicar cualquier función. Vamos a ver en la ejecución cómo nos transforma correctamente la fecha. Y vamos a pasar de un alfanumérico ahora a una variable de tipo fecha, que también es numérico, pero formateado a tipo fecha. Aquí tenemos el resultado. Esta es nuestra fecha inicial y esta es nuestra fecha formateada. Aquí conviene tener en cuenta una cuestión. El formato que yo aplico a la salida no tendría por qué ser el mismo que aplico a la entrada. Es decir, este formato de aquí es el que he aplicado para poder interpretar la fecha en el input. Pero el formato que aplico a la salida, en el format, que estoy aplicando el mismo, podría cambiarlo. Y en el format aplicar una fecha de 8 posiciones o cambiar el orden a año, mes, día. No habría ningún problema, porque una cosa es el formato a la entrada y otro el formato a la salida. Como vemos, una vez transformada la fecha podemos aplicar una serie de funciones, todas ellas funciones de fecha. Algunas de ellas ya han ido saliendo, como intck, algunas no hemos hecho ningún ejemplo hasta ahora, como intNX. intNX es una función muy útil, me permite hacer desplazamientos. Me permite partir de una fecha, hacer un desplazamiento de las unidades que yo le diga, aquí por ejemplo va hacia atrás, -1, y se desplaza en la unidad temporal que le indiquemos. Se puede desplazar en días, se puede desplazar en meses, en años, en semanas, en la unidad que le digamos. Por ejemplo, aquí se está desplazando en meses. Y le estoy diciendo que parte de la fecha ya transformada, te vas -1 al mes anterior, y ese es el desplazamiento que hace. Al desplazarse en meses, puede ir al mes anterior y situarse en el último día, que sería el último argumento que le ponemos. Puede situarse en el mismo día del mes anterior. O si no le ponemos ningún argumento, coge la opción por defecto, que es el primer día del mes anterior. Por eso vemos aquí estas tres fechas. En este desplazamiento se va al último día del mes anterior, que es 28 de febrero de 2018. Pero puede irse al mismo día, 19 de febrero, o puede irse al primer día del mes anterior. Es decir, que esta función, la función intNX, me maneja los desplazamientos y cuando en mi unidad es una unidad, por ejemplo, como el mes, me permite decir a qué día voy, si voy al primer día, al último o al mismo día. Conviene tener en cuenta que para poder utilizar estas funciones es necesario que la variable, como hemos dicho, sea de tipo fecha. Por lo tanto, partiendo del tipo que tenemos en un inicio, que puede ser alfanumérico, hay que hacer una transformación. O bien, como hemos visto, utilizando diferentes funciones para dividir y luego hacer la conversión, o bien directamente con la función input, aplicándole el formato necesario.